Queremos evaluar cada expresión, usando el orden de las operaciones, y luego verificar en la calculadora gráfica. Mirando nuestra primera expresión, aquí tenemos 5 cuadrados negativos menos 5 cuadrados. Puede ser más claro si decimos 5 al cuadrado negativo menos 5 al cuadrado positivo. De hecho, si queremos, podemos reescribir esto como 5 al cuadrado negativo menos 5 al cuadrado positivo. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, simplificaríamos los exponentes, de modo que 5 cuadrados negativos significan 5 veces negativo 5 negativos, que es 25 positivo, y aquí 5 positivos al cuadrado es igual a 5 por 5, también 25. Entonces tenemos 25 positivo menos 25 positivo, que es igual a 0. Entonces nuestra expresión es igual a 0. Comprobando en la calculadora, tenemos 5 paréntesis negativos, al cuadrado, menos 5 al cuadrado, que es igual a 0. Mirando nuestra siguiente expresión, no hay operaciones que podamos realizar dentro de los paréntesis, así que en el paso 2 simplificamos los exponentes, por lo que simplificaremos los 2 negativos elevados al tercero, que es negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, lo que equivale a 8 negativo. Entonces la expresión dada es igual a 4 veces negativa 8. Multiplicado por 6, dividido por 3. Observe que tenemos multiplicación y división a la izquierda, que es el paso 3, por lo que simplemente multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Entonces, 4 veces negativo 8 es igual a negativo 32. Entonces tenemos negativo 32 por 6 dividido por 3. Multiplica de nuevo, negativo 32 por 6. Es igual a 192 negativo. Queremos dividir esto entre 3, que es igual a negativo 64. Entonces esta expresión es igual a 64 negativa, y ahora revisaremos la calculadora. Entonces tenemos 4 veces negativo 2, elevado a la tercera flecha derecha, multiplicado por 6, dividido por 3. Que verifica nuestro trabajo. Mirando nuestra siguiente expresión, primero queremos simplificar los exponentes aquí, negativo 7 al cuadrado, igual a negativo 7 veces negativo 7 o positivo 49. Entonces la expresión dada es igual a 49 menos 9, dividida por 3 por 4. Tenemos sustracción, división y multiplicación, por lo que nuestro siguiente paso es multiplicar y dividir de izquierda a derecha, trabajando de izquierda a derecha. Aquí tenemos 9 positivos divididos por 3 positivos, que es positivo 3, entonces tenemos 49 menos 3 veces 4. Multiplicando y dividiendo de izquierda a derecha, a continuación tenemos 3 por 4, lo que equivale a 12, por lo que tenemos 49 menos 12. Por supuesto, para el último paso que restamos, 49 menos 12 es igual a 37. Y yendo a la calculadora. Paréntesis abiertos, 7 negativos, paréntesis cerrados, al cuadrado, menos 9, dividido por 3. 4 veces y enter. Ahora tenemos una expresión más. Primer paso, simplifique los exponentes, tenga cuidado aquí, esto es menos positivo 7 al cuadrado, positivo 7 al cuadrado es 49. Así que en nuestro primer paso tenemos 20 negativos, divididos por 5 por 8, menos 49. Tenemos división, multiplicación y resta, así que el paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha, por lo que realizamos esta división primero, negativo 20 dividido por 5, igual a negativo 4, tan negativo 4 veces 8 menos 49. Aún multiplicando y dividiendo de izquierda a derecha. Negativo 4 veces 8 es igual a negativo 32, entonces tenemos negativo 32 menos 49, entonces restando, tenemos negativo 81. De vuelta a la calculadora. Negativo 20. Dividido por 5 por 8. Menos 7 al cuadrado. Es igual a negativo 81. Espero que hayas encontrado esto útil.